Fernando, buenas noches. ¿Cómo estás? Martín, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo pensaba un poco más en el panorama tanto diplomático como económico y como geopolítico, más allá de estos puntos que entrega por un momento Irak para un acuerdo y Donald Trump esgrime decir no estar de acuerdo. ¿Vos crees que esto es una maniobra diplomática o es un intento de Donald Trump para ganar un poco de tiempo para que no se destabilicen, por ejemplo, los mercados, el precio de petróleo y controlar un poco más la economía? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Es diplomacia o es el valor de los mercados? Yo creo en el segundo punto que vos planteás, es el valor de los mercados. De todas maneras, hay que entender que acá hay un proceso bilateral, Martín. Por un lado es el valor de los mercados, pero por otro lado es la visión meramente mercantil americana. Hay que ver qué es lo que entiende el Islam al respecto, qué es lo que entiende el mundo del Islam chiita, no el Islam sunita. Entonces, es muy diferente la apreciación que tiene que ver con el mercado, con la proyección mercantil americana, que con lo que sostiene Irán en estos momentos. Yo creo que si bien hubo un principio de diplomacia en algún momento, el acuerdo de los mercados es tal cual como decís lo que está dictando la agenda en estos momentos. Claro, Fernando, yo escuchándote, acá tenemos por un lado una mentalidad absolutamente americana, mercantilista, por supuesto mucho más geopolítica. Ahora cuando uno lo toma desde el lado de Irán o de Pakistán, que funciona como una suerte de mediador, lo que vos bien decías, hay que entender que son culturas absolutamente diferentes. Por ahí lo que es muy importante para uno no es tan importante para otro. Trump parece ser poner más hincapié en mantener mercados equilibrados e Irán en sostener, por medio de Teherán, una postura mucho más firme, por supuesto, con todo un andamiaje religioso y cultural muy diferente, ¿no? Absolutamente, pero ese andamiaje religioso y cultural que vos decís está sustentado en armas nucleares concretas. Y es lo que Estados Unidos está pidiendo en este momento. Está diciendo, más allá de la realidad religiosa, más allá de la realidad de fe de cada pueblo, realmente que en manos de un espacio chiita, que el único principio de mediación es convertir al infiel, que tengan entre ellos cuestiones que tengan que ver con armas biológicas y nucleares, realmente es un problema para el mundo. El resto de los estados occidentales y las cuestiones en donde la diplomacia puede primar son elementos que podemos dirimirlos en una mesa. Ahora, contra los estados fundamentalistas no se puede. Entonces, por un lado tenemos puja de mercado, como bien dijiste, pero por otro lado, lo que está haciendo Estados Unidos es erguirse nuevamente con el principio fundamental, creativo, de consolidar a Estados Unidos como el patrón del mundo libre. Que vos sabés que esto tiene que ver con la doctrina Monroe, tiene que ver con lo que se estableció a partir del siglo XX desde siempre, América para los americanos, y esto en este momento por las diferentes alianzas de Donald Trump se extiende a todo el hemisferio. De alguna manera lo que está haciendo Donald Trump es hacer una doble jugada, que tiene que ver con los mercados, porque Estados Unidos es mercado en principio, pero también con esta defensa de los valores occidentales, que por otro lado también sostienen al mercado. Tenemos que entender esa realidad. Y mira, tomando un poco desde el punto de vista global lo que estás diciendo y tratando de hilvanar todos estos conceptos, ¿qué pensás que queda más fuerte en la mesa de negociación? ¿Teherán o Washington? Mira, Islamabad en estos momentos es, digamos, el objetivo de los ojos del planeta en cuanto a la negociación. Pero vos sabés, Martín, que solamente se reunieron una vez y no hubo otro encuentro. En la mesa de Washington, creo yo humildemente, se va a dirimir el destino de este enfrentamiento bélico. Muy buenas noches. Y la crisis en la ONU y todo lo que está pasando en Gaza crece a minuto y realmente es, podemos decir, de una hambruna total. Para explicar la gravedad de lo que está pasando en los territorios palestinos, más allá de los combates diarios, hay una crisis que va tallando silenciosamente dentro de lo que es la sociedad. Es la falta de fondos internacionales que están paralizadas, todo tipo de lo que era la ayuda internacional. Esto está generando un escenario de hambre extremo minuto a minuto. La ONU acaba de advertir de manera oficial la grave escasez de fondos que está limitando
a todo lo que son las operaciones humanitarias en los territorios palestinos ocupados. Ya esto no se ha convertido en solamente, como decíamos, en un problema bélico, sino se ha convertido en un problema de hambre, donde la población antes recibía, por ejemplo, para que tengan una idea, 2 raciones de comida. Ahora están recibiendo solamente una. De aproximadamente entre unas 1.800 raciones de comida, se está repartiendo 800. Hay gente que está comiendo una sola vez al día y está repartiendo en la familia esa ración para poder al menos sobrevivir. Todos estos planes que se estaban haciendo, por ejemplo, la meta que se tenía en un plan que se llamaba Lanzamiento Urgente 2026, que planeaba recaudar 4.000 millones de dólares para ayuda humanitaria y asistencia básica, con toda la complejidad que hay ahora en la comunidad internacional, hoy por hoy no se llegó, y escuchen bien esto porque es alarmante, apenas se llegó a juntar el 12% de la financiación necesaria. O sea, que recibieron 490 millones de dólares. Fíjense la diferencia, si uno lo reflexiona, ¿no? De 4.000 millones a 490. Y por supuesto, la consecuencia cae directa sobre el pueblo que está en este momento pasando por una de sus peores momentos. Está, como les decía recién, absolutamente recortado todo lo que venían recibiendo de la ayuda internacional humanitaria. Entonces esto nos hace pensar en otro modelo, ¿no? No solamente en la guerra, como muchas veces lo decimos, y pensar un poco más qué pasa con la gente. Mire lo que son los campamentos, viviendo de una manera precaria, en carpas que son con pisos de tierra, y por supuesto el hecho de no llegar a cubrir tan solo siquiera la alimentación básica para poder sobrevivir, repartiendo entre las familias lo poco que se puede conseguir. Al final, cuando las cuentas no cierran y el dinero de los países, digamos, aliados no llegan, el que lo paga siempre, lamentablemente, es el pueblo. Y lo peor de todo, que lo paga con hambre. Y lamentablemente se vuelve a plantear geopolíticamente un nuevo juego, que todavía no tenemos claro qué es lo que va a pasar. Es esta alerta atómica de Rusia y Bielorrusia que han iniciado ciertas maniobras nucleares y, entre comillas, lo han dicho subrepticiamente, que son maniobras de orden táctico para probar armas, pero tengan en cuenta que no son cualquier arma, son armas de corte nuclear. Tanto Rusia como Bielorrusia han efectuado hoy maniobras que ponen absolutamente en tensión a toda Europa del Este. Por supuesto, las quejas que ha planteado hoy Zelensky, porque realmente en cómo está la tensión en esta parte, realmente ponerse a probar armas nucleares de este calibre, unidades de misiles estratégicos, aviones de guerra. Se hicieron entrenamientos de simulacros, por ejemplo, de transportes reales, de tropas con municiones especiales. Y lo que sale a decir como una suerte de explicación bastante insuficiente, Putin dice que esto no va dirigido a ningún país en especial, que sin embargo están haciendo una suerte de pruebas misilísticas, de aviones y de operaciones de guerra. La verdad es que ¿cómo funciona? Hay que pensar Bielorrusia, que es su mayor aliado en todo esto. Bielorrusia desde el año 2023 funciona como una suerte de acopio de todo este material, ¿no? Y también, a pesar que Bielorrusia lo está apoyando, participa de ejercicios militares tácticos que dicen que es solo una práctica, también dentro de Bielorrusia hay una división bastante importante.
hay una fracción dentro del país que no está de acuerdo con esto, que dice que realmente esto es un peligro, que pone en peligro al país, por supuesto, y que es una suerte como de provocación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tenemos que el mejor aliado, o digámoslo vulgarmente, el mejor amigo de Rusia, hace prácticas tácticas con armas nucleares. Y la mitad de Bielorrusia piensa que esto puede ser un peligro. Y seguimos con el análisis internacional de la mano de Martín Guerrero, hablando de Cuba y de la crisis humanitaria y la ayuda que necesita la isla. Por supuesto, y así es, Dani, y esto lo podemos titular como Cuba en penumbras. Llega la ayuda de México, también forma parte de ese convoy, de ese barco que llegó a Cuba, también Uruguay, tratando de llevar un poco de alivio a una ciudad que podemos decir que está prácticamente apagada. Para que tengan una idea, les tiro un dato clave. La población tiene como mucho una hora y media de luz, o sea que prácticamente están viviendo a oscuras. Esta ayuda humanitaria que México le está brindando, la verdad que trae un poco como de oxígeno, y también Uruguay, que se lo vio también muy preocupado por esta crisis, para tratar de alivianar y de poner paños fríos y para que llevar alivio a la región. Pero mientras tanto parece ser que la opinión de Washington es totalmente distinta. Repasemos un poco lo que viene pasando. A través del estrangulamiento que ha hecho Estados Unidos sobre el bloqueo que le ha hecho después de atrapar a Maduro, sobre todo el tema de petróleos y combustibles, Cuba quedó prácticamente paralizada. Lo que les decía era que hoy habían llegado al puerto de Cuba 1.7 toneladas métricas de suministros, que son suministros esenciales, suministros para la vida, digamos, de todos los días, ¿no? La presidenta de México anunció públicamente que este cargamento lo que trata es por lo menos de llevar un poco de oxígeno para la isla, ¿no? Y también destacó, miren qué frase para reflexionar, que el contexto interno de Cuba, o sea, no solamente lo que puede ser la capital, sino todo lo que es la periferia, los distintos barrios, lo clasificó como dramático. Y también dijo que el país se enfrenta una presión cada vez mayor después que Estados Unidos decidiera cortar, y escuchen bien esto, por completo el suministro de energía. En las últimas semanas los combustibles en las estaciones de servicio prácticamente no existen, pero lo que hay que pensar realmente es cuál es el impacto, digamos, de la gente en la calle, ¿no? Les podemos decir que las calles de Cuba están prácticamente desiertas, porque no hay forma de moverse, no hay manera de poder llevar combustible a los autos. Entonces todo esto genera una parálisis total en el país, como comentábamos días atrás, también en la industria hotelera, que es el punto fuerte, ya no quedaban absolutamente nada. Entonces está, digamos, absolutamente agobiado por todos lados, por una crisis petrolera por otro lado, y también la amenaza que ya dijimos días atrás y que hoy Donald Trump la vuelve a firmar, de hacerle una denuncia penal de acusación de asesinato al presidente por la muerte de los pilotos en 1996. Esa es la situación que hoy media en Cuba. Violentos choques producidos por esta madre, Carmen Navas, que se ha convertido en un ícono a sus 82 años, buscando, les recuerdo un poco el caso para refrescárselos, buscando a su hijo Víctor cárcel por cárcel, a ver si tenía alguna novedad y se lo podía encontrar con vida. Después se van filtrando las informaciones de cómo murió.
por producto de una insuficiencia respiratoria, y la madre iba buscando respuestas en las autoridades políticas diciendo que dónde estaba su hijo, y las autoridades diciéndole que no hay cárceles políticas, que las únicas cárceles que hay son de presos comunes, que son de presos que han cometido simplemente delitos y que ni hablar de la política. Es muy fuerte el movimiento estudiantil que se ha sumado y que ha tomado a esta mujer como un estandarte de lo que está pasando en las cárceles, que son cárceles políticas, y ha tomado la iniciativa los estudiantes haciendo mesas de protesta, marchas y manifestaciones, tratando de concientizar no solamente a todo lo que es el pueblo, sino también a la comunidad internacional para que logre mediar y que se frenen todas estas injusticias y que se puedan evaluar que realmente en esas cárceles no hay solamente presos políticos, hay presos comunes, pero ¿qué está pasando con este caso que fue revelador y que destapó la verdad? Que sí hay presos políticos, que no es solamente digamos, una suerte de invento, digamos, de la sociedad o de estos jóvenes que se están juntando para la concientización de cómo es el panorama hoy. Por supuesto que las autoridades venezolanas salieron a negar todo rotundamente, como lo hace desde hace tiempo, diciendo que bueno, que nada de esto sucede, que no es verdad, y bueno, lo que Carmen Navas, a sus 82 años, como decíamos recién, está luchando realmente para que todo esto se conozca y realmente se entienda que no son cárceles con presos normales. Hay en las cárceles presos políticos y esto necesita una atención urgente. Y seguimos con más análisis de la agenda internacional con Martín Guerrero, por supuesto, hablando de la expectativa que hay, ¿no?, con la visita de Vladimir Putin a China. Por supuesto, aquí tenemos que ver este nuevo eje que hay entre Putin y Xi Jinping, que llega mañana a China. Y esto es absolutamente histórico. En el lapso del mismo mes, los dos representantes más poderosos de Occidente se juntan en un hecho histórico en un mismo país. ¿En dónde? En China. Esto es absolutamente curioso y revelador, porque parece ser que todo lo que es el contexto de negociaciones, de geopolíticas y de cosas, parece como hablar en chino, si se me permite la expresión. El viaje de Putin es el número 25 a China y lo que se pretende es formar una asociación estratégica entre Moscú y Pekín, según las palabras del propio funcionario de la diplomática china, que se busca estabilidad y una energía positiva en el mundo de hoy para poder descomprimir un poco la crisis. Además, el diálogo político puro, en el diálogo político puro se espera que los mandatarios firmen una declaración conjunta de altísimo peso diplomático, junto con varios documentos bilaterales. También se van a inaugurar formalmente los años de Rusia y China, que es un programa de intercambio cultural y estratégico que va a abarcar todo lo que es el periodo 2026 y 2027. También en la agenda, obviamente, el dinero también es clave, ¿no? Se habló también de la posibilidad de conversar sobre un itinerario en una reunión con el primer ministro chino y también con el Consejo, donde se van a revisar también los números, las posibilidades reales de cooperaciones comerciales y económicas entre ambos, el peso que hay entre Putin. La misión, los resultados y convocase a la segunda será y a Roberto Sánchez.
Un dron ruso impactó contra el carguero chino Kai, demostrando que los rusos global. Las políticas internacionales. 28 minutos pasaron de las 2 de la madrugada y seguimos con más análisis de la agenda internacional con Martín Guerrero, por supuesto, hablando de la expectativa que hay, ¿no?, con la visita de Vladimir Putin a China. Por supuesto, aquí tenemos que ver este nuevo eje que hay entre Putin y Xi Jinping, que llega mañana a China. Y esto es absolutamente histórico. En el lapso del mismo mes, los dos representantes más poderosos de Occidente se juntan en un hecho histórico en un mismo país. ¿En dónde? En China. Esto es absolutamente curioso y revelador, porque parece ser que todo lo que es el contexto de negociaciones, de geopolíticas y de cosas, parece como hablar en chino, si se me permite la expresión. El viaje de Putin es el número 25 a China y lo que se pretende es formar una asociación estratégica entre Moscú y Pekín, según las palabras del propio funcionario de la diplomática china, que se busca estabilidad y una energía positiva en el mundo de hoy para poder descomprimir un poco la crisis. Además, el diálogo político puro, en el diálogo político puro se espera que los mandatarios firmen una declaración conjunta de altísimo peso diplomático, junto con varios documentos bilaterales. También se van a inaugurar formalmente los años de Rusia y China, que es un programa de intercambio cultural y estratégico que va a abarcar todo lo que es el periodo 2026 y 2027. También en la agenda, obviamente, el dinero también es clave, ¿no? Se habló también de la posibilidad de conversar sobre un itinerario en una reunión con el primer ministro chino y también con el Consejo, donde se van a revisar también los números, las posibilidades reales de cooperaciones comerciales y económicas entre ambos gigantes. Lo que realmente tiene en alerta a todas las cancillerías internacionales es en el momento exacto en que se concrete este viaje. Aunque apenas una semana después, como decíamos, de la visita de Estado que habría hecho Donald Trump a China, se vuelve a poner toda la atención de geopolítica del mundo en esta parte del continente. Piensen en la magnitud de este dato. Como les decíamos, es la primera vez en la historia que Pekín hospeda a dos líderes en su país, uno de Rusia y otro en la Casa Blanca. Lo que se trata es de mostrar una suerte de terreno, una demostración geopolítica impresionante respecto del trabajo que ha hecho la diplomacia china. Y podríamos pensar que en este juego de tronos globales, mientras Washington y Moscú intentan marcar un territorio, el verdadero dueño del tablero parece hablar en chino. Estalla el tablero en el Golfo. Irán amenaza en convertir, y escuchen esto, el mar en un cementerio para Estados Unidos. Realmente que es una frase potente y muy importante, y la verdad que amenazar de esta manera a Estados Unidos lo pone todo sobre la mesa y en una tensión que es sumamente potente. El conflicto, para que tengan una idea, se divide en dos grandes grupos, podríamos decir. El primero de estos frentes es que acaba de activarse un protocolo en simultáneo. Primero es el terrestre. Las fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica anunciaron un ataque directo contra células vinculadas de Estados Unidos e Israel en la provincia iraní de Kurdistán,
Esto está junto al límite fronterizo de Irak. El informe oficial difundido por la agencia INSA detalla que estos comandos provenían del norte del territorio iraquí e intentaban, escuchen esto, meter de contrabando un cargamento de armas pesadas y municiones norteamericanas dentro de Irak. Este que le acabo de comentar es el primer frente, el intento de meter un contrabando de armas pesadas, imagínense, en medio del conflicto dentro de Irak. Y el segundo plano que podemos analizar de este frente es el marítimo y el regional. Y ahí las cartas se pusieron todavía muchísimo más peligrosas. Mientras Irán amenaza con quebrar el bloqueo en el estrecho de Hormuz, el mapa regional empezó a sacudir por los aires y Emiratos Árabes acaba de denunciar un ataque con drones contra una planta nuclear y Arabia Saudita confirmó que tuvo que interceptar 3 aparatos no tripulados en su espacio aéreo. Esto está poniendo realmente entre dos frentes de manifiesto que Teherán no se echa para atrás, realmente está apostando y haciendo las cosas por partida doble. Por un lado, secuestra armamento que quiere entrar de contrabando a esas zonas para reforzar toda la militaria de Estados Unidos, y por otro lado se pone muy firme. Dice, acá si la verdad no se respetan las normas como nosotros queremos, vamos a convertir, y escuchen esto y se lo vuelvo a repetir, este mar en un cementerio. Realmente es una amenaza de autovuelo, porque lo que hablábamos hace un rato en el Zoom, ¿no? Todo lo que significa para Irak esta guerra desde el punto de vista religioso y lo que significa, por otro lado, para Trump, en lo que es la economía de la geopolítica. Por un lado está lo religioso y lo territorial, que Irán está dispuesto a convertirlo en un cementerio. Y por otro lado está la geopolítica de Trump, el valor de los mercados, el barril del precio de petróleo y toda la dependencia que tiene el mundo occidental del combustible. Y para ir cerrando, en este punto ciego de la geopolítica, el verdadero peligro es actuar, que estas partes que actúan por separado y ejercen este silencio temporal, si se quiere, en cualquier momento puede explotar las cosas en una región que hoy está al rojo vivo. Seguimos con el análisis internacional de la mano de Martín Guerrero y volvemos a Medio Oriente. Martín. La verdad que la imaginación, digamos, que tiene todo este conflicto y el tratar de buscar diferentes recursos ya escapa a cualquier pensador. El nuevo peaje que está pensando Irán es el siguiente, que Teherán prepara un canon para que Internet global en el estrecho de Hormuz tenga un canon. ¿Qué significa esto? No solamente el estrecho de Hormuz se pasa el petróleo y los hidrocarburos de todo el mundo, sino hay que tomar en cuenta que pasan todos los cables de fibra óptica que conectan Europa, Asia y Oriente. ¿Qué es lo que está pensando ahora Teherán? ¿Qué es lo que se le ocurrió? Dijo, voy a ponerle un canon a los cables que hay abajo de Internet. Entonces están viendo desde el punto de vista diplomático y también desde el económico cómo poder tarifar ese tipo de servicio, y si no, piensan en ¿qué? En desconectar todo. ¿Qué pasaría si hubiera una restricción en los servicios, por ejemplo, digitales de Internet? Pero no pensemos solamente en el Internet del hogar, pensemos en qué pasaría con los datos informáticos, qué pasaría con todo lo que está hiperconectado, por ejemplo, los servicios, la educación, todo lo que está hoy puesto en ese cerebro digital. Lo que está pensando Teherán ahora es ponerle un arancel, y si no, va a cortar y desconectar todo lo que es, digamos, Asia, como decíamos recién, Europa
y Medio Oriente. Esto, la verdad, es que ha preocupado, es uno de los datos de último momento, y aparte los medios estatales del país, ¿no? Cercanos a la Guardia Revolucionaria, ya le advirtieron a los gigantes de la industria como Google, Microsoft, Meta y Amazon que van a tener que adaptarse, y escuchen bien esto, por la fuerza a las leyes que Teherán va a imponer si se pone el conflicto más complicado. Lo que buscan es, por supuesto, tratar de estrangular más estas empresas que por supuesto son americanas y tratar de ejercer una mayor presión en el conflicto. Así que hay que ver qué es lo que pasa. Parece que la cosa no viene solamente con el arma o con el misil, sino ahora viene con los datos de Internet.